Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a los señores concejales en funciones, Andrés Campaña y Michael Aulestia. Les invitamos a un diálogo para conocer cómo ha arrancado la tarea del Consejo Municipal, que es tan importante. Señalamos que el éxito de la administración municipal será el éxito de Quito y el fracaso será el fracaso de las aspiraciones de los ciudadanos que residimos en el distrito metropolitano de Quito. ¿Cómo han iniciado estas tareas a sabiendas de cómo queda la supervisión del Consejo en las empresas municipales? Quiero empezar con Michael Aulestia. ¿Cómo han arrancado esta tarea y cuáles debieran ser las expectativas frente a las acciones del municipio de Quito? Buen día. Buen día, Miguel, buen día a mi colega Andrés, a los quiteños que nos están escuchando el día de hoy. Un buen inicio de semana. Sí, Miguel, la semana pasada en sesión de Consejo Metropolitano finalmente se da paso a una ordenanza reformatoria en donde los concejales ya no seríamos parte de los directorios de las empresas metropolitanas. Yo sí quiero aclarar a la ciudadanía y ciertos comentarios que han surgido en los medios de comunicación y en las redes sociales en torno a mi voto abstentivo en esta sesión, no por no querer salir de los directorios, sino en un tema más amplio, más conceptual, pero sobre todo porque yo en su momento habría reclamado que estaríamos violentando el procedimiento parlamentario para aprobar esta ordenanza. Yo quiero ser enfático en esto y hace más o menos aproximadamente unos 2 meses y medio mantuve la primera reunión con el alcalde Pavel Muñoz, todavía no en funciones, y manifestábamos sobre esto y conversábamos sobre esto. ¿Cuál es nuestra preocupación en este momento, Miguel? Y también quiero señalar que el colega Bernardo Abad habría hecho observaciones a este proyecto de ordenanza en torno a que antes, hasta la semana pasada, los directorios de las empresas metropolitanas estaban conformadas por 5 personas. El alcalde, por ley, preside las empresas metropolitanas en los directorios y 2 secretarios que son nombrados por el Ejecutivo Municipal, más los 2 representantes del Consejo Metropolitano. Así como estaba conformado por 5 personas los directorios hasta la semana pasada, el Ejecutivo Municipal ya tenía mayoría en cada uno de los directorios y en las decisiones que se tomaban en estos directorios. Ahora se retiran a 2 concejales en representación del Consejo Metropolitano en las empresas metropolitanas y se quedan solo los 3 que provienen del Ejecutivo Municipal. ¿Cuál es nuestra preocupación en esto? Y esto yo quiero ser muy enfático con la ciudadanía que ahora nos está escuchando. Es un tema conceptual, es un tema ideológico y por supuesto para nosotros es importante decirlo. Cuando este grupo político está en el poder, cuando esta tendencia política está en el poder, lo que hacen es concentrar todo su poder en el Ejecutivo, sea este Ejecutivo Nacional, sea este Ejecutivo Municipal. Cuando ellos no están en el poder, ahí sí las facultades, las atribuciones tienen que estar en el Parlamento o en el Consejo Metropolitano. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Salimos los concejales de las empresas metropolitanas y ojo, Miguel, y a los ciudadanos que nos escuchan, no me interesa a mí estar en los directorios de las empresas metropolitanas, pero si salimos los concejales de los directorios, ¿a quién vamos a colocar? Una de las observaciones que hizo el colega Abad fue justamente que esos 2 puestos sean llenados con los gremios y las universidades que estén domiciliadas aquí en Quito, justamente para que exista y se dé cumplimiento a este sistema de pesos y contrapesos y que finalmente la ciudadanía tenga el control de fiscalización en los directorios. Nuevamente, aquí hay una cosa más que aclarar porque usted sabe que ahora las redes sociales aguantan absolutamente todo. Los concejales no percibimos ni un solo centavo más, ni una dieta por pertenecer a los directorios. Y también hay que decirlo que se ha tratado de poner en tela de duda a los concejales del anterior periodo, que ustedes conocen, estuve 9 meses en el ejercicio del cargo, solo por el hecho de estar en un directorio. Lo que nos comenta el alcalde en funciones es que esta no es una propuesta de campaña que esté escrita en su plan de trabajo, sino más bien surge en la campaña por pedido de los gremios,
porque los concejales estarían cotizando el voto en los directorios. Pues bien, si esos concejales están cotizando el voto en los directorios, que sean denunciados, pero esos mismos concejales votan en las comisiones, esos mismos concejales votan en el Consejo Metropolitano. Esas son las diferencias conceptuales que nosotros hemos tenido en torno a esta aprobación a la ordenanza reformatoria para que los concejales no conformemos los directorios, Miguel. Bienvenido al concejal Andrés Campaña. Este tema que hemos puesto en escena, primero, cómo ha arrancado la tarea de la nueva administración municipal, y segundo, la no presencia de los concejales en las empresas municipales. Buen día. Buenos días, querido Miguel. Cuando nosotros ganamos las elecciones, tuvimos la oportunidad de ser invitados a este espacio. En esa oportunidad nosotros habíamos explicado nuestra postura y nuestra forma de trabajar hacia el futuro. En ese sentido hemos venido constantemente articulando el diálogo político dentro del Consejo Metropolitano. Hemos tenido varias reuniones con el alcalde, con los colegas concejales. Saludo la presencia de Michael y de, evidentemente, la audiencia que nos está escuchando en este momento. Hemos trabajado muy de cerca también a los territorios, a la gente, y cuando uno trabaja de cerca a la ciudadanía va a encontrar diversas dificultades. Y voy a poner un ejemplo que para mí me ha causado mucha indignación y que sobre el cual, una vez ya posesionado como concejal, hemos iniciado un proceso de investigación y de fiscalización. Sucede que en la ciudad de Quito hay un sinnúmero de problemas en el cual la EMOB está involucrada. Por ejemplo, tenemos el problema de las ciclovías. Aquí afuera está una ciclovía antes, responsabilidad de la EMOB. Tenemos contratos de repavimentación vehicular, casi 17 contratos entregados a un mismo beneficiario o a un grupo en el cual este beneficiario está también representado. Son 23 millones de dólares. Mejoras en el mercado mayorista de un parqueadero del cual 8 ofertas fueron presentadas y se eligió la más alta, también de responsabilidad de la EMOB. Problemas con la zona azul, problemas con parqueaderos, problemas con nuestros parques y jardines, todo eso responsabilidad de la EMOB. Y pues nosotros queríamos establecer un proceso en serio de fiscalización y nos encontramos con algunos limitantes que son necesarios que la ciudadanía conozca. Primer gran elemento, y aquí es un tema que a mí también me causa preocupación de cómo ha venido funcionando precisamente el Consejo Metropolitano. En Quito no existe ordenanza alguna que regule la fiscalización de los concejales. Tenemos una resolución que tiene menor jerarquía jurídica, la C-74, en el cual se establece que los concejales podremos hacer requerimientos de información, podremos hacer inspecciones de campo o podemos convocar a comparecencias a las distintas autoridades municipales. Estos son los mecanismos contemplados en una normativa jerárquicamente inferior a una ordenanza para la fiscalización de los concejales. Frente a eso, evidentemente, me generó mucha preocupación porque siempre se habla, las grandes competencias de los concejales son legislar y fiscalizar. Y cuando yo quiero fiscalizar me encuentro con estos impedimentos. De tal forma que nosotros la primera semana ya habíamos venido trabajando, habíamos venido incluso compartiendo con algunos colegas, con algunos sectores de la ciudadanía, habíamos presentado un primer proyecto de ordenanza. Ese primer proyecto de ordenanza busca fortalecer la fiscalización de los concejales, y cuando yo hablo de fortalecer la fiscalización de los concejales, hablo también de que el Consejo Metropolitano se constituya perfectamente en este peso y contrapeso que debe existir en toda buena democracia, precisamente para garantizar que la gestión municipal sea transparente y de paso luchar en esta gran cruzada que todos deberíamos tener contra la corrupción. Este proyecto de ordenanza que fue presentado ya hace 2 semanas atrás tenía 3 elementos o tiene 3 elementos. El primero de ellos es la eliminación de los concejales en los directorios de las empresas públicas. Mi criterio es que la dirección de las empresas públicas corresponde al Ejecutivo Municipal. Nosotros, como concejales, tenemos 2 funciones: legislar y fiscalizar. Y la fiscalización, pues, no debería tampoco limitarse únicamente a las empresas públicas en las cuales nosotros finalmente tenemos esa representación, sino que como concejales tenemos que tener la posibilidad de fiscalizar todos los actos y omisiones de los 22,000 funcionarios que existen en el municipio de Quito. Entonces, el primer elemento del proyecto de ley, del primer proyecto
proyecto de ordenanza que presentamos, eliminación de los concejales de los directorios. Segundo elemento, que los gerentes rindan cuenta cada 6 meses ante el Consejo Metropolitano y ante la ciudadanía. Los gerentes de las empresas públicas están acostumbrados a ni contestar el teléfono a la ciudadanía, peor aún a resolver los problemas que afectan a la ciudad. Y un tercer gran elemento, establecer, sí, pues, todo un proceso en el cual podamos ejercer la fiscalización. Ese proceso se inicia con un informe del concejal cuando identifica que puede haber actos u omisiones que generen responsabilidad civil, administrativa, incluso indicios de responsabilidad penal. Ese informe debería pasar a una segunda instancia. Nosotros propusimos que sea la comisión de mesa. Y en un tercer momento, luego de ejercer el derecho a la defensa y de hacer la valoración de pruebas, que ese informe pase a conocimiento del Consejo Metropolitano en su conjunto, que tenga la capacidad de remover a esos malos funcionarios. Hoy sucede, y Michael no me va a dejar mentir, que los concejales podemos estar denunciando la mala gestión de los gerentes, que la ciudadanía puede estar denunciando la mala gestión de los gerentes y autoridades municipales, pero si el alcalde no es sensible ante esos puntos de vista, continúan las mismas autoridades que tanto daño le han hecho a nuestra ciudad. Ese proyecto de ordenanza, tengo la satisfacción, la semana pasada ya fue calificado. Ese proyecto de ordenanza el día jueves de la semana pasada ha sido remitido a la Comisión de Planificación. En esa comisión de planificación corresponde en este momento a su presidente, el colega Juan Báez, convocar en el plazo de 10 días para que la comisión aboque conocimiento de ese proyecto de ordenanza y, por lo tanto, analice y ojalá presente el informe para primer debate, para segundo debate y finalmente se apruebe de la forma más pronta posible. Ahí también quiero hacer una apelación pública a mi colega Michael Aulestia. Yo sé que contaré con el apoyo de él para que este proyecto sea tramitado con la urgencia que necesita, porque es la única forma de nosotros como Consejo Metropolitano poder ejercer este peso y contrapeso frente a la posible gestión de malos funcionarios municipales que puede haber en esta administración o en cualquier otra administración. Lo importante es que se sienten las bases para una gestión transparente, una gestión eficiente de este momento hacia el futuro. En efecto, la semana pasada, en ese contexto, hubo una segunda sesión del Consejo Metropolitano. Se convocó a topar uno de los 3 puntos que he mencionado, que es precisamente el tema de la eliminación de los concejales en las empresas públicas. Reitero nuevamente, mi postura siempre ha sido que nosotros estamos a favor de la eliminación de los concejales en las empresas públicas. Sin embargo, pero esa no es una limitación, como decía el concejal Michael Aulestia, una limitación para hacer la tarea que precisamente usted ha invocado, por un lado legislar y por otro fiscalizar. Es que tiene que ser complementario, mi querido Miguel. No podemos ver la fiscalización como un solo elemento en el cual los concejales participan o no en las empresas públicas, sino que debemos tener una visión global del funcionamiento de la administración municipal, de las más de 60 instituciones que conforman la administración municipal, de los más de 22,000 funcionarios que conforman el municipio de Quito, y de esa forma, con una normativa general, poder precisamente ejercer nuestra capacidad fiscalizadora. La semana pasada nos convocan a conocer este informe, un informe que yo lo cuestioné en 2 oportunidades y lo cuestioné por elementos que para mí son importantes. Por ejemplo, la ciudadanía, los concejales, habían planteado observaciones. Indistintamente de que exista razón o no razón en sus observaciones, el informe no analizaba ni una sola de las observaciones de los colegas concejales, ni una sola de las observaciones de la ciudadanía. Por ejemplo, el Cabildo Cívico de Quito había presentado observaciones sobre la propuesta, en el cual ellos planteaban que debería ser la ciudadanía que participe en la gestión de los directorios de las empresas públicas. Yo sobre eso no me voy a pronunciar porque ni siquiera hubo la posibilidad de contar con un informe que diga esta situación. Aboqué conocimiento de estos planteamientos porque he tenido la posibilidad de reunirme con estas organizaciones y de la misma forma que mi colega Michael Aulestia ha planteado que también hubieron concejales que habían planteado las observaciones. Entonces nos presentan un informe que no recogía las observaciones de nadie, que no analizaba, que no razonaba, que no procesaba las observaciones. Por lo tanto, había un incumplimiento normativo.
porque nuestra misma normativa señala que todo informe tiene que analizar las observaciones de la ciudadanía, de los concejales y de las organizaciones. Ante eso se pidió, conjuntamente con el concejal Aulestia, que ese informe sea tratado, sea devuelto a la comisión elabora un nuevo informe y ese informe sea conocido en la siguiente sesión ordinaria, es decir, el día de mañana. Lastimosamente no hubo la sensibilidad para dar paso a esa moción. Finalmente fuimos 5 colegas concejales que votamos por que regrese el informe a la comisión, se haga un informe con todos los elementos que contempla la normativa y pueda ser puesto en conocimiento del Consejo Metropolitano. Ese fue mi voto y ese fue la razón por la cual me abstuve y por la cual me seguiré votando por la abstención, siempre y cuando no se cumplan con informes que garanticen que estos informes respondan a las observaciones, a un ejercicio democrático de mis colegas concejales y sobre todo de la ciudadanía. Señor asambleísta Michael Aulestia, es decir... Concejal, perdón. A veces es subconsciente y hasta resulta en los últimos tiempos mala palabra. Sí. Concejal Aulestia, ¿cómo enfrentar este momento en estas condiciones que permita el trabajo del Consejo Municipal por un lado y la tarea que les asignan a ustedes, no solo la legislación, las ordenanzas, sino también la fiscalización? ¿Cree usted que esto puede ser una limitante para fiscalizar directamente a las empresas municipales? Sí, es evidente, Miguel. Yo tuve la oportunidad de comentar esto con algunos colegas concejales y también tuve la oportunidad de comentar esto con el alcalde, para exponerle mi punto de vista sobre este procedimiento que podría ser un procedimiento atropellado para reformar esta ordenanza. Finalmente lo que le dije es lo siguiente: alcalde, les pido de favor que revisen con sus asesores y con el procurador metropolitano del municipio si el procedimiento que están llevando a cabo para aprobar esta ordenanza es el correcto. Y si no, te pido de favor, alcalde, que no sea la dictadura del voto, porque lamentablemente están acostumbrados a esto. La dictadura del voto, tengan o no tengan la razón, tengan o no tengan la normativa para avanzar en este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que me hace pensar? Un colega concejal en pleno del Consejo Metropolitano propone que se acepten sus observaciones y a textos completos, y en segundo debate no podemos hacer discursos o exposiciones, sino nada más presentar textos alternativos a los textos propuestos, y que estos 2 puestos de los concejales, la representación del Consejo Metropolitano, sean por la sociedad civil, sean por los ciudadanos, los gremios, la academia, las universidades, y finalmente esto no se acepta. Entonces, ¿qué es lo que nos da a pensar en todo esto? Que efectivamente el Ejecutivo Municipal en este momento quiere tener todo el control de las empresas metropolitanas. Insisto nuevamente, yo debo compartir con Andrés lo que acaba de decir. No es de mi interés, no es de nuestro interés seguir en los directorios de las empresas metropolitanas, pero sí que exista participación ciudadana y que estos directorios sean conformados, integrados, no solo por la tendencia política que en este momento está gobernando la ciudad. Ahora bien, nuestra facultad de fiscalizar, evidentemente eso no nos pueden quitar ni tampoco nos pueden coartar. Yo saludo el proyecto de ordenanza que ha sido presentado por el colega Campaña y un grupo de concejales que también han ido en la misma línea. Como miembro, ahora sí, de la Comisión de Planificación Estratégica, cuenten con eso para dar celeridad. La norma que en este momento regula el procedimiento parlamentario y de fiscalización del Consejo Metropolitano no es la mejor, efectivamente no es la mejor, y ante esto ha surgido este proyecto que en efecto podría suplir y cumplir todas estas cosas que para nosotros han sido una traba en el ámbito de la fiscalización. Decía Andrés hace un momentito sobre los procedimientos a ratos que se hacen, pedidos de información, pedidos de comparecencia, que lamentablemente en el Consejo a ratos no se hace respetar ni por el alcalde ni por su equipo de trabajo, su equipo de alta gerencia. No lo estoy diciendo de este periodo, sino lo que estoy hablando es en forma general. Ahora, esta normativa sí nos permitiría tener mejores herramientas a los concejales para ejercer efectivamente nuestro trabajo de fiscalización. Es importante también decir, Miguel, que la semana pasada finalmente
han sido ya designadas y conformadas las comisiones del Consejo Metropolitano en sesión del Consejo. Esta semana entiendo que varias de estas comisiones ya se sesionarán por primera vez, elegirán su vicepresidente en cada una de ellas, y esto va a permitir que varias matrices, varios proyectos de ordenanzas que han sido de alguna forma represados o están archivados, puedan salir ya y ser tramitados en cada una de las comisiones, y espero que este trabajo que vamos a tener en cada una de ellas sea en beneficio de la ciudad. Hemos dicho hace un momento, varias cosas están pendientes, varias ordenanzas quedan pendientes, y en mi caso particular, que vengo hablando esto hace más de 8 meses, hay que discutir el Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito, y me parece que esto nos va a poder permitir poner la casa en orden, permitir poner hasta la infraestructura del municipio, que a ratos está subutilizada, en orden, y tener mayor atención a los territorios. Yo le decía a Miguel en una de las últimas entrevistas, no es posible que la administración que está aquí en la Amazonas y Pereira sea la administración que tiene que atender a San José de Minas, una desconexión completa del territorio. Eso no podemos permitir, y ahora yo auguro el mejor éxito para este Consejo Metropolitano, y tomo sus palabras también, Miguel, que decía al principio de esto: si al Consejo Metropolitano, al alcalde le va bien, a esta ciudad le irá bien. Concejal Aulestia, ¿qué falta para que haya voluntad política para abordar y enfrentar el tema del Estatuto Autonómico? Esto es penoso, Miguel, y Andrés lo va a comprobar ahora en este tiempo. Tenemos más de 6 borradores del Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito que datan de la administración del general Paco Moncayo. Lamentablemente, y de esto lo hemos conversado largo y los quiteños saben, no ha existido la voluntad política para aprobar y discutir este Estatuto Autonómico en el Consejo Metropolitano, y finalmente lo que se ha hecho, lo que estamos acostumbrados en la función pública, que esto es detestable, a pagar y seguir contratando las famosas consultorías, que finalmente estas consultorías lo que hacen es engordar la cuenta bancaria de alguien. Y lo que deberíamos hacer en este momento, hoy a las 10 de la mañana vamos a tener una reunión informal con los miembros de la Comisión de Planificación Estratégica, y les pediré que de estos 6 borradores nosotros mismos sistematicemos y saquemos lo que tengamos que sacar, lo mejor que tengamos que sacar de estos 6 borradores, y no seguir gastando más plata del municipio de Quito para pagar consultorías. Yo entiendo que en este momento el Consejo Metropolitano, más allá de las ideologías, más allá de las posiciones políticas, me parece que debemos estar sintonizados con las necesidades de esta ciudad. Esta ciudad requiere ser ordenada. Esta ciudad no solo está creciendo a lo ancho, esta ciudad también está creciendo a lo alto. Necesitamos poner muchas cosas en orden. Decía hace un momento Andrés, más de 20,000 empleados municipales. A ratos nos dicen que hablar de eso es políticamente incorrecto. No, sí hay que hablar de eso. Posiblemente tenemos un municipio obeso, y si tenemos un municipio obeso que no es eficiente, que no atiende de forma eficiente a los requerimientos ciudadanos, bueno, algo hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que primero debemos hacer? Poner la casa en orden. Concejal Andrés Campaña, este tema del Estatuto Autonómico que ha insistido el concejal Michael Aulestia, ¿cómo viabilizar con una decisión política que requiere más de 15 años pendiente la aprobación del Estatuto Autonómico de Quito? Nosotros necesitamos políticos que estén acordes al momento que vive el país. Yo lamento profundamente la crisis nacional que vivimos. La disolución de la Asamblea Nacional es, creo, la metástasis de la incapacidad de nuestros políticos de ponerse de acuerdo en función de los grandes problemas ciudadanos. Yo también he venido planteando, querido Miguel, desde el primer día como autoridad electa, es necesario que construyamos una agenda de ciudad y pongámonos de acuerdo sobre los elementos que van a haber en esta agenda de ciudad. Yo tengo al menos 5 elementos que considero que son importantes. Seguramente otros colegas podrán complementarlos. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la postura del municipio de Quito frente a la enorme inseguridad que vive la ciudad? ¿Cuál va a ser la postura y cómo resolvemos el tráfico, que es una pesadilla de todos los días de los quiteños? ¿Cómo generamos condiciones para generar oportunidades y generar fuentes de empleo? Quiero poner un dato sobre la mesa. El Distrito Metropolitano de Quito, la ciudad capital de la República, es también la ciudad con mayor desempleo del país.
Esto nos debe conmover y nos debe promover a buscar cómo estimulamos la reactivación económica, si no es posible a nivel país, al menos en nuestro distrito metropolitano, cómo hacemos que Quito recupere su referencia nacional e internacional y por lo tanto cómo apuntalamos a la construcción de esta ciudad que en este momento ya somos más de 2 millones de habitantes, ya estamos llegando casi a los 3, en el cual podamos sentar las bases para una ciudad moderna, ojalá también moderna y ecológica, amigable, hospitalaria. Hacia allá debemos apuntar. En mi caso específico también he dicho, estos 3 problemas que he escuchado a los colegas concejales son preocupación de todos, entiendo que son así. También necesitan de otros temas que son necesarios tratarlos. ¿Cómo fortalecemos el sistema metropolitano de salud? En momentos en que el MSP, en que el IES no funcionan, están permitiendo que a las puertas de sus hospitales se mueran los pacientes, ¿qué hace el municipio? El municipio no se puede cruzar de brazos frente a ello. ¿Qué vamos a hacer también en la construcción de una ciudad ecológica en un momento en que las necesidades de la ciudad, del país y del mundo demandan un Quito verde y azul, que pasa por varios ejes? Pasa por decirle firmemente no a la minería, pasa también firmemente por buscar soluciones al tratamiento de los desechos sólidos, el tratamiento de las aguas residuales, pasa por una política frente a la fauna urbana, pasa también por la transición ecológica necesaria hacia un transporte masivo que sea eléctrico. A partir del 2025, es decir, a partir de la vuelta de la esquina, todo bus que ingrese al país tiene que ser eléctrico, y frente a eso poco o nada se ha hecho para poder ejecutar lo que dice la ley de optimización de eficiencia energética. Entonces, estos son los grandes elementos y evidentemente dentro de eso necesitamos una normativa que permita generar las condiciones para que estos temas tengan un tratamiento prioritario, y ahí es cuando el estatuto autonómico tiene una fuerza importante. El estatuto autonómico es una norma que tiene un rango especial, no es una ordenanza, tampoco es una ley, pero nos va a permitir que Quito funcione realmente como un gobierno autónomo descentralizado, que Quito no sea simplemente un ministerio de la ciudad, sino que Quito realmente tenga esa visión global necesaria de un distrito metropolitano de la capital de la República, que tiene que regresar a tener esa referencia, esa importancia nacional e internacional. Concejal Michael Aulestia, estos temas tan fundamentales, quisiera un pronunciamiento respecto de lo que usted también habló en la campaña: seguridad, movilidad, empleo, dar soluciones integrales, incluso del ordenamiento territorial cuando hay el planteamiento de la legalización de territorios, de barrios. Esa es una de las coincidencias que nosotros podemos tener con la Revolución Ciudadana y la propuesta más importante de la campaña del alcalde en funciones, la regularización de barrios. Como les decía hace un momento, Miguel, la semana pasada finalmente se logró ya conformar las comisiones, y por mandato del Pleno del Consejo Metropolitano he sido designado presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Más de 220 barrios que están en una condición de ilegalidad. Yo aquí también quiero ser enfático, Miguel. No podemos ir a una regularización masiva. No se puede ir, no es lo responsable, no es lo correcto, y el Consejo Metropolitano entiendo que va a estar a la altura de esto. ¿Por qué? Porque he escuchado voces de un proyecto de ordenanza que quiere ir a una regularización masiva. Cada barrio, cada asentamiento humano, de hecho, tienen características especiales. Nosotros no podemos ir a regularizar por una oferta de campaña cuando existen territorios que están en riesgos mitigables. Estas cosas, estos detalles son los que debemos de estudiar en el Consejo Metropolitano y en la Comisión de Ordenamiento Territorial. Con esto yo no quiero desinflar ninguna expectativa de la ciudadanía, más bien el trabajo del Consejo, el trabajo de las comisiones será buscar territorios en donde se les pueda reubicar a los ciudadanos. Y lo que corresponda, ¿no? Habrá sitios que se puede hacer, pero en otros no, que tiene su riesgo.
Vea, Miguel, en campaña, en territorio, cuando salimos a hacer territorio, nos encontramos con realidades que realmente son sorprendentes. En Calderón, el barrio El Edén del Paraíso, más de 20 años sin poder regularizarse, no cuenta con los servicios básicos, no tienen agua potable y finalmente hasta los servicios de energía eléctrica llegan pero medidos. Estas son las realidades de cerca de 220 barrios. Entonces, ante eso, yo no quiero levantar ninguna expectativa a la ciudadanía, sino me parece que hay que actuar con muchísima responsabilidad en estos temas y también en los temas de seguridad y en los temas de movilidad. Ustedes conocen lo que sucede. Hace aproximadamente 2 semanas he iniciado un proceso de fiscalización por esto. En el anterior periodo yo conformé la Comisión de Movilidad y también tengo que decirle a la ciudadanía, el Consejo Metropolitano de la anterior administración dio todas las facilidades normativas para poner en marcha esta obra de infraestructura más grande que tiene la ciudad de Quito en movilidad, que es el Metro de Quito. Y las últimas semanas, previas a que se acabe el periodo anterior, solicitamos una comparecencia al gerente de la empresa Metro de Quito para que nos explique todo este proceso desordenado, un proceso de maltrato a la ciudadanía que se estaba dando en las últimas semanas cuando se aperturó esta etapa que le cambiaron de nombre, que se llamaba ahora la etapa de inducción con pago. Cuando ya nos habían dicho en algún momento que iniciábamos una etapa de comercial, no, ahora era una etapa de inducción con pago, no se contempló varias cosas básicas que en planificación se pudo haber contemplado y previsto. Una de ellas, por ejemplo, Miguel, que las ATMs, en donde usted puede comprar de forma automática cualquier ticket, no esté habilitado en esta fase comercial. Que la taquilla, lamentablemente, tengamos a 1 o 2 personas atendiendo en las paradas principales, una de ellas en Quitumbe, que los validadores de los códigos QR no funcionen, que los ascensores no funcionen, que las gradas eléctricas no funcionen, que las puertas para que puedan entrar personas con discapacidad no funcionen. Estas cosas tan básicas que me parece que por sentido común debían estar operativos en una obra que es nueva, porque la excusa no podía ser que están en mantenimiento. Hicimos un proceso de fiscalización. Finalmente la operadora, de forma unilateral, declara el proceso, le suspende el proceso. Y dice, bueno, nosotros no continuamos hasta que cierren por completo y que la constructora, en este caso CL1, comience con las pruebas de trenes y estas cosas. Bueno, a nosotros a Quito, Miguel, y al ciudadano que nos está escuchando más o menos para que conozca una referencia, pagarle a la operadora del Metro de Quito nos cuesta $86,000 diarios. Nuestro reclamo era, si en este momento la operadora está dando un servicio de menos del 30% de lo acordado, ¿cómo podemos pagar el 100% de lo que se acordó? Entonces, estas cosas son las que a nosotros efectivamente nos molesta, la ciudadanía la ha molestado. Se creó también expectativas frente al ya al funcionamiento del Metro de Quito. El alcalde en funciones ha pedido que se elabore un nuevo cronograma, se dan ya fechas que el siguiente año podría estar funcionando el sistema integrado de recaudo, que para finales de este año, podamos estar hablando ya de un proceso comercial en una etapa que no esté el 100% funcionando todos los sistemas de cobro. Bueno, esas son las cosas que nosotros debemos seguir en fiscalización y posiblemente el Metro de Quito ayude, sí, en parte a la movilidad. No es la solución a toda la movilidad en la ciudad de Quito. Ahora mismo se está hablando ya de de pasar de un proceso de pico y placa al hoy no circula, que sea todo el día que un vehículo no circule, con ciertas excepciones. Se ha hablado también de que si existe necesidad para que un ciudadano salga ese día, se cobrará una tarifa o se cobrará alguna multa, tendrán que pagar algo. Bueno, estas cosas tendremos que discutir en el Consejo Metropolitano, porque lo otro que nos quieren decir es que nada más el ciudadano que cuente con los recursos y con los medios podrá evadir una medida restrictiva como el hoy no circula. Esas cosas son las que debemos discutir, esas cosas son las que debemos pedir un informe, planificación de dónde nace, para que el Consejo Metropolitano pueda tomar una decisión. Finalmente, el tema de hoy no circula y el pico y placa es una decisión exclusiva del Ejecutivo Municipal. Lamentablemente esto no va a pasar por el Consejo Metropolitano, pero ahí sí estaremos nosotros como concejales fiscalizando. En temas de seguridad, Miguel, es lo que yo he dicho. Asumamos la competencia concurrente de seguridad en la ciudad de Quito.
Ustedes me van a decir que posiblemente a riesgo de ser reiterativo en lo que digo, bueno, el estatuto autonómico nos permite esto, poner y adquirir las competencias que como distrito metropolitano ya las deberíamos tener, no solo en nombre como distrito metropolitano, sino que la Constitución, el COTAD lo prevé, que nosotros podemos asumir la competencia concurrente de seguridad. Parte de las cosas que hemos dicho, tenemos las fuerzas de orden que esta ciudad podría de alguna forma mitigar los riesgos de seguridad que tenemos. Ahí están los agentes metropolitanos, los agentes civiles del municipio de Quito, que pueden servir como una fuerza para esta ciudad y de alguna forma solventar los temas de inseguridad que está viviendo el país, y no solo pedirle al gobierno nacional, cualquiera que fuese el gobierno, no porque sea el gobierno de Lazo, cualquiera que fuese el gobierno, y ayudar también y colaborar con la Policía Nacional. Concejal Andrés Campaña, estos dos temas fundamentales, como ha planteado Michael Aulestia, la regularización de barrios, el tema del ordenamiento territorial y también la movilidad. En el tema de regularización de barrios hay que entender primero cuál es la problemática atrás de ello. Un barrio no regularizado es un barrio en el cual el Estado está ausente. Por lo tanto, no hay obra pública, no hay prestación de servicios, y un barrio en estas características precisamente son los focos y los caldos de cultivos para que se generen condiciones de inseguridad y de delincuencia. Uno de los factores importantes a la hora de poder combatir la inseguridad y la delincuencia es cómo fortalecemos una política social fuerte para reducir las brechas de desigualdad. Por cierto, no se puede regularizar de manera indiscriminada. Evidentemente. Decía Michael. Entonces, habían mencionado, este es un elemento importante. Necesitamos generar condiciones para que los quiteños, las quiteñas, gocen de la obra pública y gocen de la prestación de servicios básicos. A eso también, pues evidentemente, y por postura político-ideológica, yo soy del Partido Socialista Ecuatoriano, defiendo las condiciones a una vivienda digna. Pero la condición de una vivienda digna no solamente pasa por estos elementos que ya los he mencionado, sino también por no exponer a riesgos la vida de las personas. Existen riesgos mitigables. En los casos que existan riesgos mitigables, hay que aprobar la regularización de barrios. En esos casos hay que también paralelamente ya establecer las medidas de contingencia frente a esos riesgos mitigables. En los casos que no tengamos riesgos, que los riesgos no puedan ser mitigables, tenemos que generar entonces la posibilidad que las personas accedan a vivienda digna. Paralelamente, mi querido Miguel, no puede ser posible que, por ejemplo, en el Distrito Metropolitano de Quito contemos con más de 12,000 predios. El municipio de Quito es titular de más de 12,000 predios. Muchos de ellos en estado de abandono, muchos de ellos construcciones como Ciudad Bicentenario, por ejemplo, en el norte de Quito, en el cual existen departamentos, existen unidades familiares que están deshabitadas, que están en desuso. Si la ciudadanía, si los quiteños y las quiteñas no tienen cómo vivir, no podemos regularizar sus barrios, deberíamos generar las condiciones entonces para que puedan acceder a esta vivienda pública, a esta vivienda de interés social, que lastimosamente se ha convertido en un privilegio y que muchas veces son las trabas burocráticas las que imposibilitan que la ciudadanía cuente con vivienda digna. Elementos importantes como la seguridad son una gran preocupación y frente a ellos se necesita voluntad política, se necesita presupuesto. No puede ser posible que, por ejemplo, en Quito existan cerca de 260 UPCs. De esos 260 UPCs, 190 UPCs aproximadamente no funcionan. Esa es la realidad. Yo, hace 2 semanas, el día que el presidente de la República emitió el decreto disolviendo la Asamblea Nacional, propuse al alcalde y les propuse a los colegas concejales, es urgente conformar la comisión, el Consejo Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana, porque es la instancia que determina la política pública metropolitana frente a la seguridad. Entonces, hablamos de una crisis tan grave como la que enfrentamos y no tenemos la instancia necesaria para establecer la política pública. Esos son los temas que deben tratarse con la prioridad del caso. Bien, muchas gracias. La presencia de los señores concejales de Quito, Michael Aulestia y Andrés Campaña, temas de interés que seguiremos abordando para el
desarrollo y éxito de una administración municipal en la capital. El éxito de una administración es el éxito de la ciudad, de las aspiraciones de quienes residimos en la capital de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Miguel, siempre a la orden. Gracias, Andrés. Muy amables. Buscando la verdad, 7:17 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria. Ya volvemos, tenemos previsto un diálogo con el candidato presidencial, Yacu Pérez Huartambel, precisamente sobre los planes que tiene frente a las próximas elecciones del 20 de agosto entrante. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio